El mensaje del día de hoy lo titulé Collar de hierro por collar de oro. Está basado en la vida de José el Soñador. Es un símbolo del proceso que Dios permite que en ocasiones tengamos, que pudiera ser pesado para nuestras vidas. No obstante, Él necesita trabajar nuestro carácter y formarnos para la misión que nos ha dado, para luego, si nos mantenemos fieles a Él, Él nos dará la recompensa y viviremos ese sueño que Él nos ha dado. ¿Quién era José? José era el hijo del patriarca Jacob. El nombre de José significa el que acrecenta. Y como el nombre lo estableció, por medio de José, Dios multiplicó al pueblo de Israel. Cuando la familia de José llegó a Egipto, eran 70 personas. Y cuando salieron de Egipto, años y años después, ellos eran 700,000 personas. Transportémonos a la edad cuando José tenía 17 años. José era un hijo muy amado por su padre, puesto que le nació en la vejez y con la mujer que él amaba, con Raquel. Y José sabía esto. Tanto así que el padre de José le regaló una túnica. Algunos creen que es una túnica de colores. Otros estudiosos simplemente dicen que era una túnica blanca, muy resplandeciente, pero le hacía especial. Tanto que sus hermanos le llegaron a repudiar. Le odiaban por el favoritismo de su papá y porque él siempre tenía una buena actitud ante la vida, se sentía amado y tenía sueños que habían sido depositados de Dios en su corazón. De igual manera, nosotros, los creyentes, tenemos un manto especial que es la cobertura de Dios, el Espíritu Santo que nos hace brillar, que nos hace alumbrar. Dios, por medio de su Espíritu, deposita en nosotros un propósito, sueños, y aquellos sueños nos motivan y nos llevan a buscar lo que creemos es de parte de Dios. Y esto en ocasiones, de igual manera, creará odio hacia nosotros. La historia de José comienza cuando él revela los sueños que Dios había depositado en su corazón. La primera vez, él soñó como 11 gavillas de trigo, simbolizando a cada uno de sus hermanos, se postraban ante él. Esto enfureció a sus hermanos, odiándole aún más. Le dijeron a José: ¿quién te crees? ¿Acaso piensas que serás rey y gobernarás sobre nosotros? La palabra dice también que los hermanos de José le odiaron aún más, no solamente porque contó los sueños, sino por la manera en que él contaba los sueños. Algo similar a que Ricky Ricón te presuma su dinero, algo similar a que Miss Universo te presuma su belleza, o que la chica lista del salón presuma las calificaciones. Entonces, el carácter de José no estaba listo para vivir los sueños que Dios había depositado en su corazón. Posteriormente, él tiene otro sueño. En este sueño, 11 estrellas, la luna y el sol se postran ante él. En esta ocasión también incluía a su papá y a su mamá, que ellos en el futuro se postrarían ante él. José simplemente habló lo que había en su corazón
de parte de Dios. Los sueños eran reales. No obstante, no era el momento de hacerlo. Pero José, al hablar sus sueños, le llevaron a ellos. Es decir, después de que José habló sus sueños, los hermanos le repudiaron a muerte e intentaron matarle. Fue el catalizador que le dirigió hacia la voluntad de Dios. A pesar de que en nuestro entorno exista oposición de las personas, del enemigo o de circunstancias difíciles, nosotros debemos hablar los sueños que creemos que Dios ha depositado, porque ello nos acercará a esos sueños. ¿Cómo ocurrió esto? José estaba cuidando los rebaños de su padre y él le pidió que fuera a supervisar a sus hermanos. Al hacerlo, los hermanos le vieron llegar desde lejos. Muy seguramente vieron la túnica que estaba resplandeciendo. De igual manera, como todo creyente debe de alumbrar en todo lugar en el que esté. Al verlo, los hermanos trataron de matarle, y lo primero que hicieron fue despojarle de su túnica, de su cobertura. De igual manera, el enemigo, la vida misma en ocasiones, tratará de quitarnos esa cobertura, tratará de alejarnos de Dios, tratará de meternos en pecado, tratará de llenarnos de culpa. Pero en todo momento debemos de mantenernos cerca de Dios. Después de esto, llegó el vehículo que llevaría a José a cumplir sus sueños. Unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Pudieron haber pasado caravanas que iban al Líbano, a Etiopía o a cualquier otro lugar de Arabia. Pero en el momento preciso, antes de que los hermanos decidieran matarle, llegaron estos mercaderes ismaelitas, porque Dios tenía en Egipto el lugar en el que José cumpliría sus sueños. Cuando él estaba siendo trasladado a Egipto, él muy seguramente pensó: mis sueños se han acabado. Muy probablemente él pensaba que su vida sería en Canaán, en la tierra en la que él estaba con su papá. Seguramente pensaba que en ese lugar su papá se enriquecería aún más, que adquiriría más rebaños, que sus hermanos conquistarían pueblos, que ahí sería feliz, que ahí encontraría a su esposa. Pero la voluntad de Dios lo arrebató y lo llevó a otro lugar que para él era totalmente incómodo, que a él le producía temor, ansiedad. De igual manera, en nuestra vida pudieran existir situaciones en las que pareciera que Dios se equivocó. ¿Por qué me estás llevando a este lugar, Dios? Esto no se parece nada a mi sueño. Alguna situación familiar, alguna enfermedad, todo aquello que pareciera que tomara tus sueños y los quebrantara. En Egipto, José llegó a la casa de Potifar, que era un oficial egipcio de Faraón. En ese lugar, Potifar rápidamente se percató de que el favor del Señor estaba sobre José, puesto que toda tarea que él le asignaba prosperaba. Entonces, en poco tiempo, José se hizo indispensable para esa casa. Muy seguramente, en ese momento, José pensaba que le llegaría su recompensa. Tal vez Faraón sería tocado en su corazón y le daría libertad.
tal vez le daría parte de sus bienes o adquiriría ciudadanía egipcia y podría empezar su vida ahí y olvidar su dolor. Pero Dios tenía otros planes. Día tras día él estaba siendo tentado por la esposa de Potifar. Ella quería tener que ver con él, pero él honró a Dios y se mantuvo firme. Día tras día se mantuvo firme. Esto simplemente era una tentación que le quería desviar de la voluntad de Dios. En una ocasión, la mujer de Potifar le engatusó, le tendió una trampa y dijo que José trató de propasarse con ella y él fue enviado a la cárcel. Si uno analiza la situación, pareciera que José está recibiendo mal por bien. Él ha sido fiel en todo a Dios y cada vez que él cuenta sus sueños, cada vez que él se mantiene fiel, pareciera que él desciende un escalón y desciende y desciende y cada vez más lejos de sus sueños. Pero la realidad es que José, en el momento que se negó y honró a Dios, Dios le promovió y le acercó más a su destino. En esta ocasión, en la cárcel, de igual manera, el encargado puso a José como su segundo y todo prosperó. Él se encargaba de todos los presos. Luego llegó a la cárcel el jefe de los coperos y el jefe del panadero, el jefe de los panaderos del faraón. Y el don que Dios había depositado en José se manifestó. Cada uno de ellos tuvo un sueño. El copero soñó que volvía a poner la copa en las manos de Faraón. Y el panadero soñó que había pasteles en su cabeza que eran picoteados por animales. Entonces José interpretó esos sueños. Al copero le dijo: en 3 días tú serás reinstalado como copero del faraón. Y al panadero le dijo que en 3 días él sería ejecutado por faraón. Y en ese momento José le dijo al copero: acuérdate de mí, te pido de favor que cuando seas reinstalado en tu cargo le hables de mí a faraón, pues fui traído de mi tierra a Egipto secuestrado y en este momento injustamente estoy encarcelado. Muy seguramente José vio una luz en el camino. Pensó que finalmente Dios le haría justicia. Se emocionó. Pero tuvieron que pasar 2 largos años más para que él tuviera noticias de ello. Habrá momentos en tu vida en los que pareciera que Dios te tiene en una cárcel, que lo que estás viviendo no te sabe bien, que no es agradable, que no es lo que tú soñaste, y por más que trates de salirte de ello, no puedes. Esto es la voluntad de Dios que te está formando, que te está transformando a lo que Él quiere que tú seas. Dice la palabra en Salmo 105, 19 al 20: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Si se fijan, todo el proceso que estaba viviendo José era para trabajar su carácter, y en la medida de que él se
se dispusiera de que él aceptara la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta, el proceso sería más llevadero y más corto. Pasaron los 2 años y Faraón tuvo 2 sueños que ni los magos ni los sabios de Egipto pudieron interpretar. De nuevo, el don que Dios depositó en José le llevaría a su destino. El copero recordó a José, recordó que él podía interpretar los sueños. Entonces José fue sacado de la cárcel y llevado al palacio. Algo similar a que a un preso en una penitenciaría le saquen y le lleven a la presencia del presidente porque solamente él puede realizar un trabajo. Estando delante de Faraón, José interpretó los sueños. En esta ocasión, Faraón soñó que había 7 vacas robustas que salían del río Nilo, prósperas, y 7 vacas que eran raquíticas, flaquitas y enfermas, y estas últimas devoraban a las 7 vacas robustas y sanas. En otro sueño, soñó que 7 espigas con grano eran devoradas por 7 espigas secas. Cuenta el Midrash judío, que son una compilación de escritos judíos, no son bíblicos, pero son históricos, que en aquella ocasión los sabios y los magos de Egipto decían que las 7 vacas gordas y sanas representaban 7 hijas que iba a tener Faraón, y las 7 vacas raquíticas y enfermas representaban 7 hijas que Faraón tendría que enterrar. Respecto a las espigas, ellos decían que las 7 espigas con grano representaban 7 provincias que Faraón iba a conquistar, y las 7 espigas raquíticas representaban 7 provincias que iban a ser conquistadas por los enemigos de Faraón. Como ven, la interpretación de los sueños de los magos y los adivinos está totalmente errónea. Solamente Dios había depositado en José el don para poder interpretar esos sueños. José se presentó delante de Faraón y atinadamente interpretó ambos sueños. Se trataban de 7 años que vendrían de prosperidad y 7 años posteriores que vendrían de escasez. Entonces José le dio un plan de trabajo a Faraón. De igual manera, Dios ha depositado en cada uno de nosotros dones y talentos a la medida de su plan divino, a la medida de los sueños que Él tiene para nosotros. No tiene caso que yo me compare con alguien más, porque todo lo que necesito Dios ya me lo dio, o en el proceso lo voy a desarrollar. No depende de mí que me den una beca, no depende de mí que me den el gran trabajo, no depende de mí que reciba las soluciones que necesito. Dependen del plan de Dios. El don que puso Dios en ti te abrirá las puertas al sueño de Dios. Anteriormente se describe en el Génesis que cuando José fue llevado preso, se le pusieron en las manos y en las piernas, en los pies grilletes, y en su cuello se le puso un collar de hierro. Posteriormente, después de que José interpreta los sueños de Faraón, Faraón le nombra gobernador de Egipto. Le dice que solamente Faraón está por encima de él.
En ese momento, Faraón se quitó su anillo de autoridad y lo puso en el dedo de José. Y también puso en su cuello un collar de oro. Dice Génesis 41-42. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. ¿Qué relación tiene el collar de hierro y el collar de oro? La vida de José fue sometida a una prueba con mucho peso, semejante al peso del hierro. Si el cuello de José llevó previamente un collar de hierro en su cuello, fue para prepararlo para un peso mayor que llevaría en el futuro al vestir un collar de oro. Entonces, aquello que quizá tú veas como un gran peso es lo que te está fortaleciendo para la gloria que Dios quiere depositar en ti. En esos tiempos, en Egipto, darle un collar de hierro a alguna persona significaba que había sido un oficial de la milicia o un soldado que había hecho algún acto de valor. O también se le daba a aquellos siervos de Faraón que habían demostrado gran fidelidad en su servicio. Pero José ni era oficial, ni soldado, ni había servido a Faraón. Obviamente, desde el cielo, era Dios premiando a su siervo, haciéndole saber que para él era fiel y para él era valioso, que había realizado actos de valor. De igual manera, en nuestras vidas, cuando hacemos lo correcto, hay alguien que siempre lo ve y hay alguien que siempre, en su debido tiempo, nos recompensará. Me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos estar en sintonía con los sueños que Dios ha depositado en nuestros corazones. Pero el sueño que viene realmente de parte de Dios, porque Dios habla a nuestro espíritu, pero nosotros le podemos codificar de manera diferente. Se los quiero ejemplificar con una historia. Es una historia de un árbol que su sueño era convertirse en el árbol más alto de toda la tierra, para que cuando la creación le mirase, pudiera ver la gloria de Dios. Con el tiempo, el árbol en efecto creció y se convirtió en el más alto de toda la tierra. Él se sintió pleno, pues su sueño había sido logrado. Pero en una ocasión, en una noche, durante una tormenta, un rayo le impactó y le derribó, así como sus sueños. Entonces este tronco fue llevado al lugar donde se llevan los desperdicios, y en ese lugar, ese tronco se amargó, pues sus sueños fueron pulverizados. Pero un día llegaron al basurero unos oficiales romanos, tomaron esa madera, y la convirtieron en una cruz, en la cual crucificaron al Hijo de Dios, y al tercer día Él resucitó. Y por ello, toda
toda la gente que mira esa cruz puede ver la grandeza y la misericordia de Dios. Los caminos, los pensamientos y los sueños de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Siempre nos quedaremos cortos. Por ello, en ocasiones parecerá que Dios toma nuestros sueños y los tira a la basura, que los quebranta, que pareciera que nuestros sueños han sido olvidados. Pero la realidad es que nuestros sueños se quedan cortos porque el sueño de Dios es aún mayor. Pero la buena noticia es que lo que nosotros interpretamos como el sueño de Dios, en verdad es la esencia del sueño de Dios, pero en ocasiones no lo podemos codificar de manera adecuada y nuestros corazones se pueden lastimar, nos podemos amargar. Entonces debemos estar en sintonía con el sueño de Dios. Yo creo de parte de Dios que nos está hablando respecto a los sueños que tenemos arrumbados. Esos sueños tienen una fecha de cumplimiento, a pesar de que en este momento no veamos señas de ello, que así como José nos sintamos en una cárcel, nos sintamos olvidados, que mi esfuerzo, que el fruto de mi trabajo, que todo lo que yo sembré se perdió. Pero Dios va a hacer que ese sueño se cumpla, que esa cosecha salga a la luz. Pero para ello, hermanos, necesitamos permitir que Dios limpie nuestros corazones por cualquier dolor que se haya quedado arraigado, frustración, por aquellos sueños que no se han cumplido. ¿Me pueden ayudar con la música? Quiero que en esta tarde cada uno de nosotros le entreguemos nuestro corazón a Dios para que Él le limpie de cualquier dolor por sueños, por metas que aún no se han cumplido, y que nos ayude a estar en sintonía con sus sueños. La palabra nos enseña que Dios no puede depositar vino nuevo en odres viejos. Por ello Él quiere formar en nosotros odres nuevos. Quiere que entreguemos el pasado, aquello que nos dolió, para que podamos plenamente disfrutar lo que tiene para nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. Dios, te pedimos que tú seas bendiciendo a tu pueblo esta tarde, que tú seas, Dios, enviando la lluvia de tu Espíritu para ablandar la tierra de estos corazones, Dios. Yo te ruego, Dios Padre, que tu Espíritu Santo, con amor y verdad, remueva todo obstáculo en nuestros corazones que nos esté impidiendo creer, Dios, en tu sueño. Te pedimos, Dios, que tu santa presencia sea inundándonos, limpiándonos, que tú seas, Dios, abonando la tierra que hemos trabajado, que tú permitas, Dios, que podamos ver tus sueños cumplidos, que nos ayudes, Dios, a entregarte aquello que nos ha dolido, todos esos sueños y metas que aún no han sido alcanzados, Dios, y que nos podamos someter, Dios, a tu voluntad, que nos podamos someter, Dios, a
a ese plan mayor que tú tienes. Permítenos, Dios, vivir tu voluntad y realizar tus sueños. En el nombre de Jesús, amén.